La Universidad Tecnológica de Tehuacán les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia esta mañana a este webinar, Importancia del cultivo de agave y su agroindustrialización, que se lleva a cabo en el marco del Congreso Virtual de Agricultura Sustentable y Protegida, Tarahumara 2020. Saludamos con mucho gusto a las siguientes autoridades. Doctora Nadia Hernández Carrión, rectora de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. Maestro Arturo Olivar Hernández, presidente nacional de Agricultura Sustentable y Protegida. Doctora Sagrario Juárez Pérez, directora de División de Carrera de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. Doctor Luciano Martínez Bolaños, investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo. Para dar inicio a este evento, escuchemos el mensaje de bienvenida por parte de la doctora Nadia Hernández Carrión, rectora de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. Muchas gracias, buenos días a todos. Es un enorme placer recibirlos a esta su casa, la Universidad Tecnológica de Tehuacán. Gracias por sumarse a todos los que están viendo esta transmisión. Veo que hay de varios estados de la República que nos están acompañando para un tema tan importante como es la importancia del cultivo del agave y su agroindustrialización. Como ustedes saben, el campo en nuestro país había sido olvidado por muchos años y a partir de esta nueva gestión que está encabezando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se está dando ya pasos mucho más significativos para apoyar el campo y sobre todo las comunidades que han estado pues olvidadas y además que están marcadas por la pobreza, dado que no se había invertido en ello. A partir de ahora se le está dando la importancia que siempre había merecido, pero que hasta este momento estamos viendo ya estos pasos significativos. Y las universidades tenemos un gran compromiso, ¿no? De apostar a la ciencia aplicada al campo y generar las soluciones que se requieren. Veremos seguramente en años futuros y próximos, pues rendimientos en el campo, en la calidad de vida de la gente, en mejorar procesos, en colocar productos y servicios de este sector, pues a escalas distintas, ¿no? Como lo han hecho otro tipo de países. Así que bienvenidos sean todos ustedes, que esto sea de mucho provecho y les deseo una jornada muy exitosa. Gracias, rectora. Escuchemos el mensaje del maestro Arturo Olivar Hernández, presidente nacional de Agricultura Sustentable y Protegida. Muchísimas gracias. Buenos días a todos, a todas que nos están siguiendo en esta transmisión. Es para nosotros muy importante como Comité Nacional de Agricultura Sustentable y Protegida realizar este tipo de eventos. Sabemos que esto coadyuva a la parte del fortalecimiento de las asignaturas que están llevando en este momento y que bueno, esta es una nueva forma, es una nueva herramienta que estamos utilizando actualmente para que esos conocimientos aterricen ahí con todos ustedes, ¿verdad? Y sobre todo podamos de alguna manera conservar esas especies que tenemos, esta especie del maguey que en algunos estados les ha dado mucha economía y que bueno que en otros también yo creo que podemos de alguna manera retomarlo y rescatar esas especies que tenemos en cada uno de nuestros espacios, de nuestros lugares. Y bueno, esta conferencia va dedicada precisamente para todos ustedes, jóvenes, estudiantes que están en esta prodigiosa carrera de agricultura y que bueno que tenemos un gran compromiso con sus comunidades, con sus poblaciones y pues con ustedes mismos. Enhorabuena y bienvenidos. Muchas gracias, maestro. Antes de iniciar la ponencia del día, me permito leer el currículum del ponente que nos estará presentando el tema del día de hoy. Es ingeniero agrónomo especialista en parasitología agrícola, egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo. Tiene una maestría en Ciencias en Protección Vegetal de la Universidad Autónoma de Chapingo. Tiene un doctorado en Fitopatología del Colegio de Posgrados de Montecillo, México.
Ha sido colaborador oficial de la Red de Investigación y Desarrollo del Plátano y Banano para América Latina y el Caribe. Ha sido colaborador oficial de Zagarpa en el estudio y manejo de plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria en cultivos tropicales. Es evaluador acreditado del CONACYT y del FORDECYT en México, colaborador internacional con Fundación Solidaridad en Network, en especial en cultivos tropicales, plátanos y bananos, palma de aceite, cacao, café y caña de azúcar. Secretario General de la Sociedad Mexicana de Fitopatología del 2011 al 2013, consultor del Consejo Nacional Consultivo Fitosanitario de México, árbitro de revistas científicas mexicanas, entre ellas Agrociencia México, Revista Mexicana de Ciencias Forestales, revisor de artículos científicos en revistas internacionales como Revista Agrociencia, Chilean Journal, African Journal y Corpoica Colombia, organizador del Congreso Internacional y Nacional de Fitopatología en Oaxaca en julio del 2013, organizador del Taller Internacional de Plagas Cuarentenarias de Plátano, organizador del primer Simposio Nacional de Manejo Fitosanitario de Cultivos Tropicales, miembro del Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Tabasco, dirección de más de 50 tesis de licenciatura y posgrado, y ha realizado conferencias en diferentes eventos científicos nacionales e internacionales. Recibamos, por favor, al doctor Luciano Martínez Bolaños, quien hoy nos impartirá la ponencia sobre la importancia del cultivo de agave y su agroindustrialización. Gracias. Bueno, sí, buenos días. Mucho gusto saludarlos. En especial quiero agradecer pues a la Universidad Tecnológica que nos ha invitado a participar en este evento. Pues es un placer compartir este espacio pues bajo estas condiciones en las que nos encontramos en México, y pues con mucho gusto pues hoy la ponencia que enfocamos sobre la importancia del cultivo de agave y su agroindustrialización, en especial este Congreso Virtual de Agricultura Sustentable y Protegida de Tarahumara 2020, pues prácticamente para mí es un honor compartir para México este espacio, y pues ojalá y sea de mucho provecho, ¿verdad? Y también igual con todas las interferencias que tenemos ahorita de señales, espero que sea lo mejor posible. Así que vamos a iniciar. Bueno, muchas gracias también para los presentadores, la bienvenida de la rectora y los compañeros, el maestro Arturo Flores, precisamente Olivar Santiago, sí, precisamente que nos invitaron para este evento. Y bueno, hablar de agaves precisamente es hablar de nuestra cultura mexicana, de nuestro país, y bueno, con todos los precedentes que tenemos para México, asociado a diferentes culturas, precisamente desde la cultura maya, precisamente, que ha hecho de México un desarrollo. Y bueno, entonces la importancia que tiene este cultivo en los agaves para nosotros es muy importante, porque de una u otra forma ha contribuido el desarrollo de la sociedad, y incluso ha tenido una armonía con el desarrollo de paisajes, en especial ahora con la parte de los cambio climático, un punto importante que tiene para nosotros un cultivo que tan eficiente, tan noble, tan robusto, que puede ser benéfico en todos los sentidos, desde la retención de los suelos hasta absorción de CO2, cómo fijarlo y cómo procesarlo en materia orgánica, y esa materia orgánica que para nosotros puede ser alimento, que puede ser de diferentes utilidades, hasta materiales de construcción, todo lo que implica para nosotros ahorita la parte de contaminantes,
una alternativa para estas contaminantes son precisamente las fibras que podemos utilizar de esas especies de agaves que tenemos en México. Así que el desarrollo que hemos tenido nosotros en México, junto con nuestro cultivo de agave, precisamente ha contribuido directamente a la parte de desarrollo de la cultura, la parte económica que afortunadamente durante los últimos años ha despuntado diferentes bebidas derivadas del agave, que ha dado sustento y desarrollo para los pueblos de México. Y bueno, la biodiversidad que implica esto, ¿verdad? La parte de más de 150 especies de agaves que tenemos en el país. Y precisamente esto da un escenario específico para la parte de desarrollar ecosistemas altamente eficientes, que no solamente tenemos en las regiones frías o áridas, sino que también en la parte de nuevas áreas que tenemos que potencializar. Así que es una parte importante para nosotros el cultivo de agave, y en ese sentido vemos nosotros que de la parte taxonómica que pertenece precisamente esta especie, las especies de agave, precisamente son de la familia Asparagaceae, por ejemplo, y bueno, su familia Agavoideae. Entonces, es una parte importante que tenemos de diferentes colores. Incluso esta planta no solamente nos sirve para alimento, para bebidas alcohólicas, sino también la importancia que tiene para nosotros como ornamentales, como plantas que, a pesar de que pueden decorar espacios y generar en nosotros una calidad de vida de tranquilidad, de armonía, precisamente también nos da ese poder de tener y de capturar en específico el carbono. Bueno, dentro de este punto veamos nosotros esta parte de preservación de especies silvestres y paisajes naturales, cómo nosotros, suelos erosionados, altamente erosionados, o suelos aparentemente estériles o no productivos para México, podemos convertirlos en sitios productores de materia, productores de insumos, y en específico de que podamos detener mantos acuíferos, detener la parte de erosión, y por supuesto la generación de materia de alimentos y bebidas para México. Bueno, entonces esto es un punto importante: preservación de especies silvestres y paisajes naturales. Como un cerro, como una región solamente cubierta por suelos áridos, podemos hacer crecer estas especies que tienen un sistema radicular fibroso, el cual permite absorber precisamente o eficientizar el uso del agua, del suelo. Con poco pueden producir. Y bueno, y para esto veamos nosotros que es importante que dentro de esta ponencia me interesa enfocarme a la parte también de propagación, la parte también de cómo conservamos nosotros nuestras especies. Entonces, esta especie como tal, o los agaves como tal, se puede reproducir de manera sexual y de manera asexual. Muchos de ellos precisamente tienen principalmente la propagación sexual y sexual. Sin embargo, vamos a ver en este caso la actividad, por ejemplo, de las plantas, donde emiten sus inflorescencias y que son puntos de colecta de néctar, de polen, para muchos organismos como las abejas, los abejorros, los murciélagos, que incluso ellos tienen ese espacio para alimentarse. Incluso se pueden ser sitios de santuarios de producción de colibríes, por ejemplo, o de aves silvestres, que nosotros podemos, precisamente en la época de floración, tener crear ese hábito o ese hábitat para nuestras plantas. Así que es un punto especial que tenemos con lo que son los agaves de México. Y bueno, para mí es muy importante compartirles esta parte especial de información, porque incluso la simbiosis que se da dentro de lo que son las plantas y los animalitos o los insectos, las aves, en el hecho de que por una parte las plantas proporcionan alimento, el néctar o el polen, pero por otra parte la función noble que desarrollan los insectos, o en específico, o en general, perdón, los animales, al polinizar y formarse las semillas, como vemos en estas imágenes. Nosotros tenemos lotes de plantas madres, seleccionamos las principales plantas con mejor porte, con mejor tamaño. Esas las que vemos acá, por ejemplo, son plantas de Maguey tobalá, Agave potatorum, donde seleccionamos de manera masiva plantas que tengan mejor porte, y precisamente podemos reproducir especies que están en peligro de extinción. Podemos reproducirlo bajo condiciones controladas en viveros, semilleros,
y volver a replantar y regresar esas plantas a los campos deforestados y convertirlos en áreas productivas o evitar que esa parte de recurso fitogenético se pierda. Porque si ustedes, como ustedes saben o como todos sabemos en México o en el mundo, la actividad destructiva que de repente desarrollamos, que solamente extraemos de los bosques, extraemos de los montes, la vegetación y no reforestamos, solamente extraemos y no sembramos plantas, no sembramos especies y bueno, eso va en demérito y precisamente la fortaleza que se tiene hacia destruir nuestra vegetación o especies nativas de México. Entonces, nuestra propagación sexual porque, de los agaves va a ser una parte muy importante. En especial, hay algunas especies de agaves que producen semillas y que tienen una alta tasa de viabilidad, de que sembramos 100 o 1000 semillas y te germinan 900 semillas, pero hay que tener técnicas, estrategias de cómo hacer germinar y reproducir esas especies. Y por eso, en los últimos años, con el auge del tequila y del mezcal, México ha sido pionero y precisamente uno de los cultivos que han estado ingresando muchos recursos al país, el oro verde como el aguacate, precisamente es el agave, ¿verdad? Entonces, el reto para nosotros como mexicanos es cómo hacer más con menos, ¿verdad? Cómo producir más alimentos, cómo producir más energía con menos y contaminación ambiental, con menos superficie, o cómo eficientizar nuestra superficie, que tenemos 1 hectárea, y cómo hacer que en esa hectárea tengamos un alto rendimiento de alimentos o de producción agrícola. Entonces, la labor noble que tenemos como mexicanos, y en específico los que nos dedicamos a la agricultura, precisamente esa parte de generar alimentos, generar productos de primera línea, y en este caso para nosotros es los agaves, como fuente energética, como fuente económica, como fuente cultural, como parte de la riqueza de nuestro país. Así que nosotros ahora es el arte de cómo propagar, cómo desarrollar tecnologías, cómo innovar sistemas que nos permitan a nosotros ser eficientes a través del tiempo y el espacio y que proporcionemos un desarrollo sostenible para nuestra agricultura en México y para nuestro país. Entonces, en este esquema vemos en la parte de la imagen inferior derecha, intercalamiento, por ejemplo, de cultivos desde aguacate con producción masiva de agaves, o incluso pues se puede intercalar con otros cultivos que ustedes en un mismo espacio pueden eficientizar y cuidar sus terrenos, producir alimentos, producir ingresos, producir un bienestar. Así que esa es la parte importante. También tecnologías para nosotros de producción de plantas de manera sexual. ¿Qué implica para nosotros esto? Precisamente que también que hay especies que requieren precisamente ese trabajo técnico donde tenemos que desarrollar apomixis o podas de flores, de tal forma que en vez de que produzca semillas una planta, tengamos que producir hijuelos o yemas vegetativas, las cuales nos dé origen a nuevas plantas que genéticamente tienen, en este caso, la misma información que sus plantas madres. Entonces, eso para nosotros también es una parte importante que como agricultura protegida, como agricultura nacional que tenemos, y en especial para zonas áridas, semiáridas del país, estos son cultivos que ahí viene la parte especial de cómo producir plantas limpias, plantas genéticamente con mucho potencial o potencialmente el haber seleccionado una planta madre adecuada nos va a garantizar que la progenie tenga ese potencial genético, y ahora solamente tendríamos que ver cómo manejarlo, la tecnología que desarrollemos de nutrición, la tecnología de manejo de plagas, la tecnología de sistemas de producción protegidos que nos permita a nosotros tener plantas en un espacio, producir plantas de manera masiva. Así que esa es la parte importante que me interesa que ustedes tengan presente, precisamente la parte especial de propagación de plantas, cómo los agaves podemos reproducir. Las abejas se reproducen de manera sexual y de manera asexual. Esta es una técnica que menciono en la parte de la fotografía, en la parte derecha, es la propagación llamada apomixis. Sin embargo, los agaves también se pueden reproducir, o algunas especies se reproducen prácticamente por hijuelos, que a partir de las yemas radiculares se emiten plántulas que le llamamos hijuelos, y bueno, es como nosotros podemos trabajar y reforestar
o desarrollar sistemas agroforestales donde intercalemos agaves más especies forestales que nos permitan, por una parte, captar oxígeno y liberar oxígeno y captar CO2, ¿verdad? Así que es una parte importante que me interesa que ustedes tengan presentes y que, bueno, es parte de la tecnología, porque podemos desarrollar agroindustria, pero si esta parte técnica no la conocemos, no la sabemos, entonces vamos a solamente explotar montes, solamente vamos a explotar bosques, pero no vamos a estar sembrando plantas, las cuales, por supuesto que es una especie que su periodo de cosecha, de la siembra a la cosecha, nos dura 7, 15 o 20 años, depende de la especie. Por ejemplo, hay especies que nos duran 8 años, otras que duran 15, por ejemplo, le llevamos a los arroqueños, es agave americana, por ejemplo, o incluso otras varias especies de agave que tenemos que nos duran hasta 20 años. Entonces, es una parte importante que cómo producir de manera organizada a través del tiempo y a través del espacio. Así que esto, una vez que tenemos nuestras plantas, podemos trabajarlos directamente en bolsas, una vez que se tiene el sistema de propagación sexual o asexual, y que tenemos las planturitas, las podemos trabajar o cuidar en bolsas, o directamente lo que nosotros más desarrollamos es trabajar en bordos o en sistemas intensivos donde ustedes trabajan compostas, abonos orgánicos, generan o trabajan biofábricas, y todo lo que son materiales de desecho los composteamos, se incorporan a las camas de siembra, y sobre esas camas nosotros trasplantamos nuestros materiales, y prácticamente tenemos, pues en poco espacio, tenemos la capacidad para producir suficiente material para que en una siguiente temporada se lleve a plantaciones a campo, ¿verdad? Así que es una parte importante que me interesa compartirles con mucho gusto. Y bueno, sin embargo, también uno de los puntos, entre otros puntos débiles que tiene el sistema, precisamente son este impacto de la parte fitosanitaria, en específico de plagas y enfermedades, donde existen casos de picudos, existen incluso enfermedades como fusario o enfermedades causadas por bacterias como erwinias, que normalmente causan podriciones en las plantas y que no respetan edades ni tamaños, ¿verdad? Nos pueden atacar plantas de etapa temprana al follaje, o pueden atacar directamente a la piña en etapas próximas a cosecha. Entonces, es una parte importante que tenemos con estas especies también viene la tecnología, cómo trabajar feromonas que nos atraigan o atraigan a los insectos y que no apliquemos moléculas químicas en el campo. Entonces, es una parte importante. Producir más con menos implica exactamente eso. Cómo producir de manera sostenible e inteligente. Entonces, es una parte importante que es un reto que tenemos como mexicanos, y en especial cómo producir alimentos inocuos, cómo producir alimentos que tengan mínimo daño para el humano, o que no tengan cero daños para el humano, cero riesgos, y por supuesto cero o mínimo impacto para el ambiente. Entonces, es una parte importante, y en este esquema implica cómo manejar la parte de fitosanidad. En ese esquema, nosotros con la universidad hemos estado desarrollando compuestos derivados de plantas nativas de México, que normalmente le conocemos como fitoquímicos, los cuales pueden tener la capacidad para inhibir el desarrollo de microorganismos, matarlos o controlarlos, o incluso de los insectos ahuyentarlos o incluso controlarlos. Entonces viene la parte microbiológica muy importante también, por una parte la fitoquímica con los extractos de plantas, los aceites esenciales, pero por otra parte también viene la parte de los microorganismos nativos como Boveria baciana, tricodermas, por ejemplo, que podemos utilizar nosotros para manejo de estos problemas fitopatológicos en el cultivo de agave. Entonces, por eso es importante para nosotros también conocer, y en el caso, no sé exactamente el público que tenemos ahora, pero me parece que estaban alrededor de 300 personas o 300 asistentes al evento. Entonces también quiero, si hay muchos alumnos, muchas personas jóvenes, la verdad es de que esa es una oportunidad también que tenemos para explorar, romper paradigmas, romper formas de trabajar que veníamos desarrollando con la Revolución Verde, cómo trabajar esos esquemas ahora con nuevos paradigmas, con nuevos retos, con nuevos desafíos que tenemos que romper e innovar, ¿verdad? Así que mi plática está en ese sentido. Sin embargo, me interesa también que conozcamos que no solamente, aparte de manejar el cultivo, ahora es también importante cómo saber, cómo eficientizar, cómo hacer más con menos, en este caso, cómo aprovechar al máximo un cultivo tan importante. Extraemos y aprovechamos normalmente prácticamente los azúcares para obtener bien las bebidas alcohólicas,
después de la fermentación y destilado. Sin embargo, tenemos residuos, por ejemplo, de hojas, tenemos residuos de cosecha que se derivan precisamente de este proceso, entonces de los cuales podemos elaborar diferentes productos o subproductos. Entonces, dentro de esto, por ejemplo, podemos tener, por ejemplo, directamente la inulina como endulzante, precisamente la miel de agave, fructosas, que sustituyen a azúcares más complejos o azúcares más dañinos para la salud humana. Entonces, es un punto importante que interesa, que es un cultivo bendito que tenemos de México, un centro de origen México, y bueno, y que derivado también de esto, podemos producir o podemos trabajar precisamente en la parte de innovaciones, cómo utilizar las fibras. Hemos tenido una guerra contra los contaminantes derivados de unicel, por ejemplo, y nosotros podemos estar generando estos nuevos productos o subproductos precisamente de esas fibras, residuos que incluso en muchas partes se quemaba de manera frecuente todos los residuos de cosecha. Entonces, esto hace que nosotros tengamos alternativas biodegradables y, por supuesto, el que podamos a través de estos compuestos, a través también de los productos y productos del agave, podamos elaborar sustancias precisamente para elaborar cremas y jabones. Prácticamente son de los puntos que hoy en día se están desarrollando, se están trabajando en México. Entonces, para mí es importante que un sitio específico es trabajar en agave. Es una planta altamente eficiente. Prácticamente cuando tiene deficiencias hídricas, tiene su sistema de tal forma que es un tipo de plantas que le llamamos CAM o MAC, que tiene una eficiencia energética de uso del agua, de cierre y apertura de estomas en momentos claves. Y bueno, a final de cuentas, esto nos permite a nosotros también trabajar con lo que son biocombustibles y, por supuesto, con las fibras, poder trabajar artesanías. Así que es un cultivo que, pues, toda la parte de agroindustrialización que tenemos y, por supuesto, uno de los puntos que ha hecho famoso al agave en el mundo, precisamente que hace competencia con muchas bebidas alcohólicas en el mundo, precisamente estas bebidas espirituosas, dentro de ellos, por supuesto, que está el mezcal, el tequila y otras bebidas como incluso que es el pulque, que es derivado de otras especies de agave, pero que a final de cuentas nosotros tenemos este proceso de agroindustrialización que afortunadamente para México, para nosotros, ha tenido su explosión de manera significativa el comercio de las bebidas espirituosas en el mundo. Así que es un punto importante. Sin embargo, yo me voy a enfocar más ahora al mezcal dentro de lo que son las bebidas espirituosas, puesto que, bueno, yo soy del estado de Oaxaca y, pues bueno, nos hemos dedicado durante muchos años también a establecimiento de plantaciones, producción de mezcal también, y bueno, a pesar de que trabajamos con la universidad, el desarrollo de innovaciones en este cultivo, y bueno, en este caso, pues, ha hecho también igual de que el Consejo Regulador de Mezcal, a través de las normas oficiales mexicanas, se definieran zonas o estados con denominación de origen, los cuales pueden producir y exportar mezcal. Así que dentro de estos vemos nosotros Oaxaca como uno de los principales, Guerrero, Tamaulipas, y bueno, y existen otros estados como Durango, bueno, por supuesto Puebla, Michoacán, Guanajuato y San Luis Potosí, donde ya ellos pueden establecer y producir mezcal. Otros estados quieren ser envasadores de mezcal, sin embargo están en ese proceso. Entonces, prácticamente, ¿qué implica un mezcal? Dice, se conoce como mezcal a la bebida alcohólica destilada mexicana, elaborada 100% de maguey o agave, el cual se obtiene por destilación de jugos fermentados con microorganismos espontáneos o cultivados, extraídos de cabezas de maguey, precisamente los cuales llevan una cocción y prácticamente es un punto importante que requiere para nosotros como que tengamos una denominación de origen. Y bueno, y por eso es importante. Y por eso, en el caso del mezcal, se produce de tres formas. Se le conoce como mezcal ancestral, mezcal artesanal y el mezcal industrial o mezcal como tal general que se le conoce. Entonces, sin embargo, el esquema que el mayor porcentaje de producción que se tiene en México es el mezcal artesanal. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los tres tipos de mezcales? Precisamente tenemos la forma de cómo se organiza, qué instrumentos se utilizan, qué herramientas utilizamos. Normalmente en el ancestral solamente utilizamos materiales regionales sin permitir el uso de plásticos ni fierros, ¿verdad? O metales.
Entonces, normalmente el proceso de destilación lo realizamos en ollas de barro, mientras que el artesanal ya permite el uso de alambiques de cobre o de acero inoxidable, entonces con grado alimenticio, por supuesto, y finalmente el mezcal comercial, que prácticamente el industrial, donde ya todo el proceso se puede desarrollar de manera masiva, en tinas, materiales, utilizas maquinaria, utilizas herramientas que pueden hacer uso de energía eléctrica o incluso el uso de plásticos o el uso de metales. Así que son de los puntos importantes que tenemos. Sin embargo, vean ustedes cómo toda la demanda, la oferta y la demanda que ha tenido el mezcal en el mundo ha hecho precisamente que la producción en México se haya estado incrementando día con día. Entonces, de tal forma que hay un crecimiento casi exponencial de tener de 2011 al 2018, prácticamente de pasar de 270,000 litros precisamente por año a pasar precisamente a casi a 2,5 millones de litros al 2018. Entonces, es un histórico de producción y envasado de mezcal que tiene que ver mucho con lo que son los precios, el fortalecimiento de la cadena productiva, desde que no solamente gana el que vende el mezcal, sino que también gana el que elabora elabora el mezcal, y por supuesto los que tienen las plantaciones. Entonces, ha sido relativamente una relación de ganar, gana toda la cadena. Y bueno, entonces ahora es una parte importante que se tiene para este cultivo. Entonces, muchas empresas incluso que se han dedicado a otras bebidas espirituosas, como el tequila, han estado volteando sus inversiones hacia el mezcal, incluso explorando nuevas áreas que están siendo declaradas zonas de origen también. Entonces, prácticamente son de los puntos que tenemos. Entonces, veamos nosotros cómo está el comportamiento a nivel nacional y de la producción. ¿Cómo está el envasado? Prácticamente hay un comportamiento similar, tanto el consumo que se tiene para nivel nacional como el consumo o la venta para exportación. Entonces, o la cantidad de envasado que se tiene para exportación. Entonces, prácticamente tenemos en las últimas fechas, prácticamente en el 2017, por ejemplo, empieza a diferenciarse prácticamente entre la cantidad, casi un millón de litros, precisamente mayor la cantidad de litros que se exportan que lo que hay en consumo nacional. A pesar de que nosotros consumimos como mexicanos una buena cantidad de bebidas alcohólicas, en el caso especial de mezcal, pero hay una alta demanda, hay un alto aceptación en el mercado americano, europeo, y bueno, ¿hacia qué países va nuestra producción? Principalmente los principales países importadores está prácticamente Estados Unidos, que representa el 65%. Es importante conocer que hay una relación directa con la cantidad de personas mexicanos o latinos que viven allá, y entonces hay una asociación cultural, lo cual, y también por supuesto un poder adquisitivo, lo cual permite que se importe la cantidad suficiente de mezcal. Y bueno, y otros países que han estado abriendo el mercado de manera significativa, por ejemplo, el caso de España, Inglaterra, Países Bajos, incluso aunque son menores a 1%, hay otros países, por ejemplo, el caso de Rusia o países asiáticos que empiezan a degustar, empiezan a impactar la bebida alcohólica en esos países. Así que es uno de los puntos importantes que nosotros se está agroindustrializando el agave, en especial la ruta del mezcal, pero precisamente respuesta a la alta demanda que se tiene en los países de Europa, de Asia, y por supuesto en la parte americana, ¿no? El continente americano y en Estados Unidos en específico. Bueno, de las principales especies de agave que tenemos en México son precisamente precisamente prácticamente la especie base, que es el espadín, Agave angustifolia. Precisamente son precursores del nequén y del agave azul, del tequilana, pero prácticamente la mayor cantidad por volumen que se tiene es el mezcal espadín, del derivado del espadín. Es la imagen que vemos en la parte superior, es el agave angustifolia, y otras especies que también van repuntando de manera significativa, que es el agave potatorum, que es el agave maguey tobalá o papalomé, como le conocen en Oaxaca. Normalmente son las especies más importantes que se tienen por porcentaje de participación. Y bueno, ensambles que implica para muchos
la unión de 2 o 3 especies de agave, los cuales bajo un proceso de cocción lleva un mismo proceso de destilado y entonces hay una bebida, una mezcla. Sin embargo, tiene un cierto grado de atracción y representan el 12.2% del volumen que se exporta. Ese es un promedio que tenemos de 2011 a 2018. Y bueno, y otras especies que van también creciendo, que son especies nativas, por ejemplo, el tepezate, el mexicano, el chino, precisamente el cuishi, y así como ellos, el arroqueño, jabalí. El jabalí es el último, ¿verdad? El maguey moradito, que es especial, es Agaves covalis, precisamente que es una de las especies importantes que también tenemos en México. Precisamente una de las regiones de Oaxaca, la Sierra Sur, son puntos donde es muy abundante tanto el tobalá como el agave jabalí. Así que son de los puntos. ¿Cómo ha variado el precio a través del tiempo? Del 2012 al 2018. Vean ustedes el caso de precio a nivel nacional, cuánto tenemos de costos o valor de producción. Prácticamente de costar, no sé, 100 pesos en los 90s, en un litro de mezcal, cómo ha llegado a moverse el precio hasta tener hoy cerca de 500 pesos un litro, 700 pesos un litro de espadín, e incluso esos son valores de especies, como el caso de espadín, que es más económico, a diferencia de las bebidas silvestres, como el caso del maguey arroqueño o del maguey jabalí, que son precios por arriba de 1,500 pesos o de 1,000 pesos. Así que son de los puntos que tenemos para el caso de estos agaves para producción de mezcal. Bueno, la grandización del agave, ¿qué implica para nosotros? ¿Qué factores definen la calidad y qué factores van a darle la característica especial de los agaves en México? Precisamente uno de los puntos va a ser cómo está, en qué tipo de suelos puede estar creciendo un agave. Normalmente suelos que son profundos o suelos que son ricos en materia orgánica, normalmente promueve el desarrollo de plantas más vigorosas. Normalmente nos ha tocado que la misma especie, incluso la misma colecta de semillas, la misma masa o cantidad de semillas que producimos, que son un mismo lote, prácticamente sembrados en diferentes terrenos, tenemos diferentes rendimientos, diferentes comportamientos de la planta, derivado precisamente del impacto de la cantidad de materia orgánica, del tipo de estructura del suelo. Y entonces para nosotros es importante que podamos tener incluso la parte del tamaño, volumen de la planta. Y bueno, y así como eso tenemos otros factores importantes, el clima, por ejemplo, topografía, el clima, el agua, y bueno, y en caso de, eso es en cuanto a la planta, son factores directamente relacionados a la planta. El tipo de clima, mientras más lluvias, precipitaciones tenemos en una zona, precisamente tenemos menor concentración de sólidos solubles. Entonces, va a ser una parte importante que tengamos en cuenta que a menor temperatura, por ejemplo, la concentración de azúcares también se reduce. La cantidad de sombra que tenga una especie, son plantas que requieren prácticamente luminosidad al 100%. Entonces, nosotros necesitamos tanto temperatura como humedad, como tipo de suelos, como precipitaciones, la cantidad de horas luz que puedan tener las plantas para que eficienticen sus sistemas de producción de fotosintatos y acumulación de carbohidratos, en específico de azúcares, ¿no? Y bueno, ya una vez que tenemos la planta, eso nos da una característica especial, el tipo, incluso los minerales biodisponibles que tengamos en los suelos. Hay suelos que son rocas calcáreas, prácticamente que pueden tener ciertos minerales, prácticamente la cantidad de calcio disponible, que puedan traslocarse, absorberse por la planta, les da mayor consistencia, mayor tolerancia al ataque de enfermedades y también mayor consistencia a estrés hídrico, por ejemplo. Entonces, son puntos importantes que tenemos en esta parte, en la parte técnica que me corresponde. Y bueno, y dentro de la parte directamente de la producción de mezcal, tiene que ver para nosotros el tipo de agua que utilizamos, qué productor está trabajando, qué tipo de maestro mezcalero, cómo lleva sus procesos, tiempos de cocción, cómo realiza los hornos, cómo protege, el tipo de cocción que se utiliza y el tipo de leña incluso que utilizamos. Sabemos que es un cultivo que también demanda, o es un cultivo altamente demandante de energéticos, de leña o de materiales que incrementen la temperatura. Entonces, es una parte importante también que cuando establezcamos nuevas plantaciones, debemos considerar que a la par de ello debemos establecer también plantaciones forestales para
que podamos tener un desarrollo paulatino, un desarrollo a la par entre cultivo de interés comercial y un cultivo dendroenergético que capture carbono, pero que a la vez en un futuro nos ayude a promover esta parte especial de cocción, o incluso son puntos que también yo los dejo aquí en la sala, para que son puntos a mejorar, son puntos débiles, cómo no usar mucha leña, cómo no usar productos energéticos, entonces que utilicemos precisamente fuentes alternas de energía, de lo cual eficientiza el sistema. Así que son puntos también igual que tenemos que innovar, mejorar en algunos casos, y bueno, sin perder la esencia de lo que es el mezcal. La graduación alcohólica, prácticamente, normalmente el mezcal está en la norma mexicana de mezcal, del Consejo Regulador Mezcal, precisamente nos marca presente que a partir de 37 grados alcohol hasta 52 grados son comercializables. Entonces, aquí en este caso, mientras más grados de alcohol tiene un mezcal, precisamente es más fuerte, es menos tolerante, o es más fuerte, y que es paladares fuertes. Entonces, normalmente, la forma como se produce son 48 grados de alcohol. Sin embargo, cuando queremos comercializar mezcales con bajo grado de alcohol, pues se puede mandar a 36, 37 grados, 38 grados, que es muy suave, y bueno, el nivel de rendimiento es mayor, ¿verdad? Así que son puntos que tienen que ver, esos factores definen el carácter y la sensación organoléptica que produce un mezcal. Prácticamente cuando uno toma un mezcal, prácticamente la sensación que deriva o que incita en nuestras papilas degustativas es una parte importante, y el efecto colateral que existe, por supuesto, ¿no? Entonces, también otra parte importante son los microorganismos asociados. ¿Qué microorganismos tenemos asociados? Entonces es importante que nosotros, para el caso del mezcal, se promueva siempre, o nosotros promovemos siempre, el uso de cepas nativas o simplemente la inoculación natural. ¿Qué cepas nativas de Saccharomyces existen? ¿Qué cepas nativas? ¿Existen microorganismos de hongos o de bacterias? Pues bueno, eso nos interesa, que le da el toque y la característica especial, y le da una característica para que igual sea irrepetible la producción o en otras regiones del mundo, ¿verdad? Así que son los puntos que tenemos para el caso del agave. Y veamos nosotros, como les comentaba hace un rato, los tipos cómo se categoriza el mezcal, los tipos de mezcal. Y entonces vemos nosotros tanto el mezcal de manera industrial, el artesanal y el ancestral. Entonces prácticamente tenemos diferentes que van a diferenciarse por el tipo de cocción, el tipo de molienda, el tipo de fermentación y por supuesto la destilación, el toque final, cómo se da. Y entonces solamente quisiera, para no abusar del tiempo, prácticamente enfocarme a la destilación. ¿Dónde se desarrolla la destilación? Prácticamente en el mezcal comercial o industrial se realiza en alambiques, prácticamente que podemos usar sin problema lo que son columnas de acero o de cobre. Y prácticamente en el caso del mezcal artesanal, aquí se utiliza de manera frecuente el alambique de cobre y se usan ollas de barro, ¿no? Prácticamente son de los puntos especiales. Sin embargo, el ancestral, que ya son muy poquitas personas, muy poquitos maestros palenqueros, maestros mezcaleros que desarrollan esa técnica, prácticamente solamente se utiliza en olla de barro, el cual se establece a base de materiales, trabajando también materiales de madera, de carrizos, el cual permite precisamente esta destilación, el proceso especial de separar los alcoholes del agua, ¿verdad? Así que son de los puntos que tenemos, y por supuesto vienen los otros puntos que implica para nosotros cómo molerlos, cómo fermentar, que normalmente siempre se utilizan materiales de madera, o se utilizan en otros casos materiales de plásticos o piletas de construcción. Sin embargo, esos son puntos que difieren y que la norma, el Consejo Regulador Mezcal y en la norma oficial mexicana nos marca cómo para separar tipos de mezcales. Así que sobre este punto vemos nosotros precisamente los tipos, la parte de agroindustrialización, cómo lo hemos hecho, cómo se realiza normalmente, cómo después de colectar o de cosechar nuestras plantas de agave, nosotros pasamos por un proceso de corte, de cocción en hornos de piedra, y después de eso ingresan a los tanques ingresan precisamente a los tanques donde tenemos nosotros para fermentar
Finalmente, ese fermento, después de 7, 8 días, depende mucho de la temperatura, porque son los que van a estar haciendo el proceso anaeróbico o proceso de fermentación de los azúcares para desdoblarlos, precisamente van a requerir cierta temperatura. Si nosotros no logramos una temperatura de crecimiento, de incubación, precisamente los microorganismos también se alentan, entran como si fuera un refrigerador y prácticamente ese producto o la materia prima que tenemos disponible para procesar, pues prácticamente se nos puede contaminar o se nos puede echar a perder. Así que son puntos claves que ahí donde llevamos, donde cada maestro mezcalero cuida mucho y bueno, se trata siempre de estandarizar la forma y el sistema de cómo producir. Finalmente, aquí tenemos un esquema de cómo se produce en la parte inferior izquierda, tenemos un esquema de cómo desarrollamos en ollas de barro el sistema de destilación prácticamente, y finalmente cómo se puede catar, perdón, cómo se puede catar, cómo se puede, de manera sin que tengamos un alcoholímetro, cómo podemos nosotros definir a qué porcentaje de alcoholes se encuentra nuestro mezcal. Así que normalmente un buen mezcal te genera las perlitas, las burbujas, que es un estado perfecto del alcohol, donde se forman un arito que le llamamos cordón de manera coloquial, el cual indica que está entre 48 a 50 grados alcohol, ¿verdad? Así que son puntos importantes que si no forman esas burbujitas, esas perlitas, tenemos un grado de alcohol más bajo y un excedente también por arriba de 51, 52, también las perlitas no tienen esa parte especial, ¿verdad? Así que son de los puntos que tenemos. Vean cómo en la parte superior izquierda vemos nuestros hornos de cocción. Una vez que se procesa las piñas, las pasamos a las tinas, donde se fermenta. En esas tinas normalmente procuramos siempre que se ingresen, se tenga la asepsia lo más alta posible. Finalmente tenemos las series de ollas para destilación, y es una destilación prácticamente ancestral que se tiene, donde no usamos ni plásticos para destilación, y bueno, prácticamente es uno de los puntos que tenemos en este caso del proceso. Finalmente tenemos esta parte especial de que tenemos diferentes mezcales, diferentes formas de cómo procesamos, incluso ahí le agregamos nosotros bueno, en las mezcales en general se les agregan lo que son gusanitos, ¿verdad? Y bueno, finalmente eso implica para nosotros este proceso del mezcal directamente. Sin embargo, quedan muchos retos por hacer, muchas cosas por hacer. Por una especie, este es Agave potatorum. Yo siempre digo que es una estrella un balón que nos da la vida para poder tomar retos, abrir nuevos caminos y pues triunfar en la vida de manera muy buena en todos los sentidos, tener buena calidad de vida, y entonces por eso es la parte con la que cerramos la conferencia. No sé si maestro Arturo sería por la conferencia. Sí, Luciano, gracias. Ahorita la parte de las preguntas. Sí. Muchas gracias, doctor, por la intervención. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Ya tengo aquí unas escritas. Si las personas que nos están observando quieren seguir escribiendo las preguntas, con gusto daremos tiempo. La primera pregunta es de Eliezer Martínez y pregunta que si para el año 2023 el mezcal se abaratará. Bueno, de hecho, los mercados que me ha tocado estar dando seguimiento, incluso está desarrollando, la tendencia es de que no abarata. Hay mayor producción, pero se han abierto nuevos mercados, los cuales no tenemos la capacidad ahorita para cubrirlos. Entonces, la demanda existe, la apertura es clave, la apertura comercial que se ha hecho, la búsqueda de nuevos nichos de mercado. Entonces, el precio se mantiene, incluso hay tendencias de ir incrementando de manera paulatina.
Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Ari Ubal. Pregunta, ¿cuántos grados debe tener el mezcal para que sea considerado de buena calidad? Normalmente un mezcal de buena calidad es de 48 grados. Aunque ahí, bueno, nosotros consideramos de 48 grados es el adecuado. Sin embargo, va a depender mucho del público que te exija. Si vas a una comunidad, por ejemplo, europea, me ha tocado estar compartiendo con poblaciones de Holanda, por ejemplo. Ellos, a pesar de que toman bebidas también fuertes, ellos prefieren un poquito más bajo, de 37, 38 grados. Entonces, y para nosotros como mexicanos en Estados Unidos son 48 grados de preferencia. Muy bien, pues Ari, está contestada tu pregunta. Continuamos con la siguiente, que es de Renata Valderas, y ella pregunta, ¿cuál es la diferencia de un agave de mezcal a un agave de tequila? Bueno, la diferencia es, en el caso de tequila específico, la especie que es agave tequilana, y tiene denominación de origen. Solamente algunos estados tienen esa facultad para poder producir el tequila, y solamente se extrae del tequila, del agave tequilana, mientras que el mezcal prácticamente tenemos más de 50 especies que las cuales se puede extraer el mezcal, siempre y cuando corran el proceso de extracción, de destilación, de fermentación. Y si en caso de que no cumple con las normas, puede ser solamente extracto de agave. O sea, también igual el tequila puede extraerse de otra especie de agave. En Jalisco, por ejemplo, se pudiera extraer también una bebida alcohólica, pero no se llamaría agave, porque no se llamaría tequila, porque no lo extrajeron de agave tequila, sino que se trajo de otra especie, y entonces lo connota como extracto de agave nada más, o destilados de agave. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Wendy Morales, y ella pregunta, ¿cuáles son las variedades óptimas para el tequila? Específico nada más es ahí el Consejo Regulador de Tequila solamente ajusta a agave tequilana, solamente esa especie. Es específico. Cualquier cosa diferente ya no se llama tequila. Muy bien. Yael Ortega pregunta, ¿en cuánto tiempo es productivo el mezcal? ¿En cuánto tiempo es productivo el agave, verdad? Yo creo que el agave es productivo a partir depende de la especie, pero a partir de 6 años y 7 años. Por ejemplo, nosotros trabajamos en el espadín, a los 7 años se está produciendo, el tobalá a los 7 años. Entonces, mientras más calor tenga en una región, el tiempo se acorta, o sea, produce más pronto, ¿no? A diferencia si el clima es frío, el tiempo a cosecha se alarga. Entonces, normalmente la temperatura adecuada para este cultivo está entre 24 a 26 grados centígrados para los agaves. Sin embargo, podemos tener temperaturas de 30 a 34 grados centígrados sin problema, ¿no? O sea, que su metabolismo que tiene permite hacer un ajuste ¿cómo se llama? El balance hídrico que tiene a nivel celular, lo cual puede sobrevivir sin problema a condiciones extremas también. Otra de las preguntas que mencionan aquí es ¿cuántas hectáreas de agave son sembradas aproximadamente en México? Esta pregunta es de Miguel Ángel Hernández. Doctor, ¿me escucha? El doctor Luciano, ¿sí nos escucha? Luciano.
Bueno, pues tuvimos un problema de conexión con el ponente. Estaremos dando respuestas a sus preguntas a través de Facebook. Estaremos dando respuesta a esas preguntas interesantes que nos están compartiendo todas y todos ustedes. Queremos agradecer antes de terminar la presencia de cada una y cada uno de ustedes desde Oaxaca, desde San Miguel de Allende. Saludos también para Jalisco, para Tamaulipas, para el estado de Guerrero, para Tecamachalco. Muchas gracias por escribirnos y pues bueno, vamos a dar paso a la lectura del reconocimiento que se le otorga al doctor Luciano Martínez y dice: la Universidad Tecnológica de Tehuacán otorga el presente reconocimiento al doctor Luciano Martínez Bolaños por sus conocimientos compartidos con la conferencia webinar online Importancia del cultivo del agave y su agroindustrialización. Tehuacán, Puebla, a 9 de octubre del 2020, Formación Integral, Sociedad Competitiva. Firma la doctora Nadia Hernández Carreón, rectora de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. Es así como damos fin a esta primera ponencia, a este webinar 2020 del área de agricultura sustentable y protegida. Muchas gracias a todas y todos por su presencia. Excelente tarde.